Permito volver a decir esto. Agarre el librito, búsquelo, Meditaciones en tiempos difíciles. No sé si además de Editorial Patria Grande hay otra editorial. Búsquelo y léalo, porque es como si el cardenal Piroño nos estuviera hablando hoy en este tiempo de la Argentina. Indudablemente el cardenal Piroño es una clave Grote que estamos compartiendo en Radio Grote y en Radio Las Naciones 94.9. En clave Grote. Llamado a ser protagonistas. Radio de las Naciones, Naciones Unidas, invita a empresas, ONGs o colectividades a iniciar su programa de radio. A generar un espacio donde hacer crecer sus ideas. Un vehículo ideal para desarrollar actividades y promover acciones. Desde el corazón del centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Infórmese, info@radiodelasnaciones.com. Consulte y súmese a nuestras redes sociales. Radio de las Naciones, Naciones Unidas. Encontraste el lugar. Un niño debe estar ocupado, pero solo jugando o aprendiendo en la escuela. El trabajo en el campo expone a los niños a accidentes, intoxicación con pesticidas, daños y lesiones. No hay que darle trabajo a un niño, no esperar a que se lastime. Hay que esperar a que crezca mientras juega y estudia. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a jugar. Es una iniciativa del Parlamento Internacional para los Estados para Seguridad y Paz, Área Sudamérica y Radio de las Naciones, Naciones Unidas. Cada lunes al caer la noche llega una explosión de energía que hace vibrar tus sentidos y te desconecta de los problemas. Traemos para ti o para vos comentarios, información sobre los mejores eventos, entrevistas a emprendedores, motivación y más. Majo Romero, Jorge Ramos, Joel Abarca y Ronald Martínez hacen posible la verdadera fusión de la radio. Todos los lunes de 19 a 21 horas por Radio de las Naciones, Naciones Unidas 94.9 FM. Escúchanos donde sea en www.radiodelasnaciones.com. Fusión total. La fusión de la radio. Desde Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica, transmite Radio de las Naciones, Naciones Unidas, 94.9. Desde 15 a 17, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional presenta... La Sociedad de Naciones fue la consecuencia de la Primera Guerra. La segunda tuvo por puesta en marcha lo que hoy se conoce como... Aquí estamos de vuelta, acá con Eugenia. También nos están escuchando desde Mar del Plata. Aires constitucionales. Liliana, la exaltación y reafirmación de nuestra Constitución Nacional, con el objetivo de poder visualizar la mejor perspectiva democrática y republicana desde un mensaje radial ameno, con la conducción de María Eugenia Mancini y Cari Macena, con la dirección general de Patricio Marañelo, los martes de 15 a 17 en Radio de las Naciones. Aires constitucionales. Radio de las Naciones, Naciones Unidas. Llamado a ser protagonistas. Radio de las Naciones, Naciones Unidas, invita a empresas, ONGs o colectividades a iniciar su programa de radio. A generar un espacio donde hacer crecer sus ideas. Un vehículo ideal para desarrollar actividades y promover acciones. Desde el corazón del centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Infórmese, info@radiodelasnaciones.com. Consulte y súmese a nuestras redes sociales de obreros. Con la conducción de Tito Garabal, producción Micaela Martín, la operación técnica de Daniel Martín y un gran equipo para usted.
Seguimos transitando esta hora, compartiendo con ustedes este programa que estamos emitiendo, como usted lo sabe, a través del 94.9 Radio de las Naciones, de las Naciones Unidas, y también, por supuesto, de Radio Brote, esa radio que llegó para quedarse, hacer un poco de lío. La intención es dar una palabra diferente a la que está hoy en los medios, ¿no? Antes de la próxima comunicación, yo la verdad que no soy muy utilizador del Twitter, pero ayer estaba trabajando en la oficina y de pronto veo que lo entrevistaban al médico de Jujuy a cargo del área de neonatología, que fue quien estaba a cargo de esa área, y estaba a cargo porque el doctor Briones, Gustavo Briones, renunció en desacuerdo porque le habían hecho hacer ese desastre que fue la muerte de Esperanza, la bebita esa que por adelantar el nacimiento falleció a la semana. Y la verdad me dio vergüenza ajena ver a los 3 periodistas de TN agrediéndolo a este hombre porque como no habían hecho algo antes para matar a la nena por el problema que iba a tener la mamá, que tenía 12 años, cuyo problema ya lo tenía. Ahora, de esa manera mantuvieron el problema de la mamá, la nena de 12 años, y además mataron a una beba. Sin embargo, los 3 periodistas, lo único que les preocupaba era el cuidado de la salud psiquiátrica de la mamá. 3 belines les importaba la muerte de la beba, antes o después. Y la verdad yo lo felicito al doctor Gustavo Briones y a su equipo, porque él, sin pudor, dijo que entre los médicos que estaban ahí en el hospital de San Pedro, en Jujuy, había 29 que eran objetores de conciencia, y hay uno que lo hace. Nosotros no juzgamos a nadie, nosotros no lo hacemos, el aborto. Bueno, a ver, yo lo que creo es que los periodistas tenemos que estar para preguntar y eventualmente opinar, no para agredir a un invitado. Y la verdad, cuando la agresión implica toda una carga ideológica, como la que tienen en este caso estas personas que estaban hablando ahí, sobre todo una chica Marina que no se apareció de pronto ahí cuando con los movimientos feministas, y estuvo siempre a favor de todo el tema del aborto, está en A Dos Voces también, no sé de dónde llegó ni quién es, la verdad no la conozco, pero digo, ciertamente tiene una animosidad contra algunas cosas que realmente es preocupante y doloroso, porque se supone que están ahí para entrevistar y para informar. Y si opinan, que opinen. Pero si están entrevistando a alguien que tuvo la dignidad de renunciar después de ser uno de los hospitales materno-infantil con mejores estadísticas en Argentina, y tuvo la dignidad porque no se quiere hacer cargo de la decisión política que tuvo el gobernador Morales de hacerles adelantar el nacimiento, digo, eso es dignidad, señores. Eso es dignidad, no la del gobernador, obviamente. Ahora, la de los colegas, yo lo lamento, y lo puse ayer en Twitter, por eso decía que yo no lo uso, pero lo escribí ahí porque me pareció que había que decirlo en el momento, mientras estaba escuchando lo que estaba pasando. Le agradezco a la gente que se sumó, no sabía que Twitter tenía tanto rebote tan inmediato. Impresionante, pero me llegaron como, no sé, 300 y pico de mensajes al toque. Bueno, vamos a ver si hablamos en la semana con el doctor Gustavo Briones. Ayer hablé con el amigo, el padre Germán Macaño, que me dijo que me iba a establecer el contacto, porque insisto, más allá de que uno coincide con la posición filosófica del doctor Briones, digo, él tuvo la dignidad de decir, bueno, señores, hasta acá llegué, yo no voy a adaptar mi profesionalidad a los vaivenes políticos y a las locuras de algunos memorándum, como el que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, que me hacen ir contra lo que es mi profesión como médico. Así que honor y gloria al doctor Briones. Aprendimos a volar como vuelan las aves, aprendimos a nadar como peces en el mar y supimos conquistar las montañas más grandes, pues solo queda contemplar toda la humanidad. Y ahora que podemos ver el mundo que tenemos,
Seguimos transitando en Clave Grote y yo quiero agradecerle muchísimo a quien está hoy con nosotros porque en poco tiempo comienza su programa aquí. Lo tenía en una emisora colega hace ya muchos años. Le va a cambiar el nombre al programa, me dijeron, pero me lo va a explicar Daniel Macagnoni, autor del libro La República Cabaretina, Introducción a una sociopatología del país, que ya comentamos en un par de programas. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen mediodía. Gracias. Bueno, estás por arrancar aquí en la radio. Por arrancar el miércoles a las 20 horas, sí señor. Miércoles 20 horas, el nombre... Diálogo político. Diálogo político. ¿Cuál es la intención, Daniel? Contale. Y la intención es justamente el poder trabajar la cuestión de eso que nos falta hace muchísimo tiempo, que es poder dialogar. Y lo que vos generosamente escribiste algo en esta República Cabaretina. Y bueno, la República Cabaretina es justamente la que le falta diálogo, ¿no? Es la lógica del cabaret, que obviamente que el diálogo no interesa, interesa el poder, quién construye más poder y de forma media facciosa. O sea, no hay un diálogo entre los diferentes actores políticos. Vas a estar entonces los días miércoles a las 20 horas. Exactamente. Y ahí vas a tratar de sacar todo el arsenal. Y ahí voy a esperar que poder dialogar, sobre todo también con los oyentes, voy a traer invitados para dialogar. O sea, la dificultad que tenemos para dialogar hay que ponerla sobre la mesa, sí, y ver si se puede resolver, ¿no? Es la urgencia, ¿eh? Claro. Es la urgencia. Yo una cosa que no entiendo del gobierno es esta, ¿por qué no quiere dialogar? Porque, viste, todos hablan de la búsqueda de un diálogo político. Y bueno, nada. Digo, como que hay todos declaman que quieren dialogar, son enamorados del diálogo, pero no se nota el diálogo. Cuando le mandé este libro a Francisco, ¿sí?, que me respondió con una muy linda carta, me dijo que continúe con mi compromiso por la salud social. Claro. Y el diálogo justamente es eso, es intentar curarnos de estas enfermedades, sobre todo sociales, que tenemos, ¿no? Entre ellas la pobreza es una enfermedad social, entre ellas el permanente conflicto en que instalamos todos los vínculos sociales y públicos, ¿no? Los vínculos públicos son conflictivos todos. Mira, mañana en Claves para un Mundo Mejor tenemos un programa especial, les adelanto a la gente que sigue este programa. Vamos a hablar solamente de la Jornada Mundial de la Juventud, y como no se vio nada en Argentina de la visita del Papa a Panamá, hemos decidido un especial con todo lo que se vivió en Panamá. Todo no, porque no puedo apretar 4 días en una hora, pero le aseguro que tenemos unas imágenes y unos testimonios y todo lo que dijo el Papa, por lo menos la esencia de cada lugar, que vale la pena. Pero voy a esto. Monseñor Aguer habla de la pobreza y la dimensión en tanto y cuanto que la pobreza no es solamente el 30%, es también lo que significa el problema educativo, el problema de la familia, el problema de la cultura, ¿no es cierto? Este problema de la pobreza. La pobreza espiritual, que es el gran problema. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Hemos hablado. ¿No? ¿Te puedo interrumpir un minuto, Daniel? Claro. Vamos a seguir hablando con Daniel Macagnoni, pero yo le agradezco mucho que esté ya en comunicación con nosotros, quien es miembro del Consorcio de Médicos Católicos. Doctora Elena Paso, buen día. Tito Garabal la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Tito. Gusto en saludarla y agradecerle la comunicación, Elena. No, encantada. Sabe que yo recién comentaba que me impactó gratamente como ayer el doctor Briones de Jujuy se defendía ante 3 colegas que lo atacaban porque cómo no había hecho el aborto y la salud mental de la nena de 12 años y ni les preocupaba que Esperanza se murió a la semana porque adelantaron el parto, ¿no? Elena, entiendo que ustedes han seguido el tema de cerca, han emitido comunicados. Me gustaría usted como médica su opinión, su palabra. Bueno, mire, el tema es un caso sumamente complejo. Las organizaciones pro aborto pedían la realización del aborto y la muerte del no nacido de manera intraútero. Esto se trataba de un caso de un embarazo muy avanzado, ajá, de 24 semanas o más, y por lo tanto, por riesgo para la vida de la madre, estaba contraindicada la realización médica de la técnica del aborto. Entonces, lo que se estimó eran otras 2 posibilidades de trabajo, que era postergar la fecha del nacimiento, porque esto era un parto prematuro en realidad por la semana de gestación. Sí, el doctor Briones dijo ayer, lo escuché yo, que tenían entre 27 y 28 semanas. Sí, eso
eso lo escuché ayer por primera vez, porque lo que había trascendido a la opinión pública y el dato que nosotros manejábamos era menos, era de 24 semanas. Sí, fue lo que se dijo inicialmente, sí, ¿verdad? Lo que se dijo inicialmente. Pero bueno, digamos que lo que después se propuso era adelantar ese parto que era extremadamente prematuro. Situación, y que de hecho fue lo que pasó, que ponía en riesgo de vida al bebé que hubiera nacido durante esa semana de gestación. Lo médicamente correcto hubiera sido esperar el tiempo prudencial de que ese embarazo, que ya era un embarazo muy avanzado, porque si es de 27 semanas todavía es más avanzado, peor todavía, se llegue o a término o en un periodo que no sea en que se exponía de riesgo de vida al no nacido. Para mí lo importante es el concepto de que ante una situación de siempre, pero si hablamos de este caso en particular, porque esto tiene importancia, porque después las conductas es como que se toman como de modelo. Exactamente. Entonces, ante un caso de un embarazo, que es un embarazo avanzado, como es este, o todos los que sean del mismo tiempo más que este, lo que hay que hacer es preservar la vida de la madre y del no nacido, y ponerlos a resguardo no solo de vida, sino de integridad física. Claro, sabe que una de las cosas que me impactaba era que mis colegas, lo que le insistía era, pero acá está en juego la salud de la madre, la salud psíquica de la madre. Bueno, yo pienso lo siguiente, a modo de mi opinión personal, ¿no? Por supuesto que una niña de 12 años que queda embarazada en una situación de violación, porque a los 12 años siempre es violación, por supuesto que va a tener un trastorno, una enfermedad psicológica que ya la tiene desde el mismo momento de la violación. Claro. Entonces, como médicos, nosotros por supuesto que tenemos que atender a ese drama psicológico, social, espiritual que tiene esa niña. Y va a haber que asistirla y tratarla durante muchísimo tiempo. Pero el hecho de provocarle un aborto o el hecho de adelantar el nacimiento de su hijita, que a los 5 días fallece, no le suma daño al daño que ya tiene hecho. No sé si me explico bien. Sí, clarísimo. O sea, sí, por supuesto. Ya el daño estaba hecho. Exactamente. El daño, lamentablemente, desgraciadamente y tristemente, ya la niña lo había sufrido. Yo pienso que es al revés de lo que decían los colegas, que poner a una niña que fue violada, que está cursando un embarazo, en situación de aborto, o en una situación donde nació su hijita con vida y muere, no le suma nada bueno, sino que por el contrario, la deteriora aún más de lo deteriorada que estaba. Sí. Entonces, no opino igual que los No, yo tampoco, yo sin su conocimiento, doctora Paso, pensaba lo mismo, es decir, el daño está hecho y el conflicto existe. Ahora, acá lo que estamos viendo, doctora Paso, y me parece a mí, es esta locura de este protocolo del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, que como habla de la salud en cualquier momento, digo, esto, acá viene el problema, me parece, es esta locura de este protocolo del Ministerio de Salud. Sí, es algo que va a haber que replantear y estudiar en profundidad, porque usted imagínese que si lo que se argumenta es un problema de salud, como puede ser un problema psicológico, se va a poder hacer un aborto hasta 10 minutos antes del nacimiento, cuando ya el bebé está perfectamente formado, o como en este caso, a las 6 meses o a los 7 meses. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, el aborto siempre es una barbaridad, pero ahora estamos enfocados en hablar de este caso en particular, que es el embarazo avanzado, ¿no? Es un problema gravísimo que a la brevedad va a tener que replantearse y analizar. ¿Sabe, doctora? Usted sabe, Tito, que, por ejemplo, la legislación francesa,
que hace 42 años que permite la realización del aborto en Francia, ahora están arrepentidos y lo están revisando, ellos hablan de que permiten el aborto hasta la semana 12, y después para... Ahora, ¿vio, doctora, que cuando se habla de que esto está en todo el mundo, nadie habla de estas cosas, nadie pone este tipo de cosas? Pero ¿sabe qué? Mire lo que le voy a decir, es hasta la semana 12, y después, para hacer un aborto más allá de la semana 12, dice la legislación en Francia, hay que tener estudios médicos, pero perfectamente certificados, donde la vida de la madre está en riesgo, pero no la vida psíquica, la vida por una enfermedad que le puede realmente costar la vida, ¿no? Claro, pero acá se habla de la vida y se mete el tema psiquiátrico siempre. Sí, psiquiátrico, o el tema de la violación. Claro. Cuando, por ejemplo, en la legislación de Francia ni se menciona porque es libre hasta la semana 12. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que no estoy en contra del aborto desde la semana claro. primera hasta el 9º mes de embarazo. Está Pero claro. le quiero decir que aberrante que es el protocolo que se trata de implementar cuando en ningún país del mundo desarrollado está en vigencia. Sí, es que acá hacemos las cosas mal y al revés y tarde. Y estamos queriendo meter algo que en todos lados está de vuelta y vemos cómo lo ponemos acá en Argentina, porque así el negocio de la IPPF se instala acá en Argentina. Usted sabe que, mire, Tito, hubo un caso que también fue una nenita en Entre Ríos, sí. Una bebita que también nació y estuvo 10 horas agonizando en Entre Ríos, hace poquito fue el caso. Nosotros también hicimos un artículo en la página del Consorcio de Médicos Católicos, y la beba nació y estuvo 10 horas en situación de agonía, sin ningún tipo de cuidados, de amor, cuidados que no se le niegan a ningún ser humano, ¿no? Exactamente. O sea, lo que se está haciendo es la negación total de que ese nacido, o no nacido, es realmente un ser humano y es una persona humana que tiene derechos, y esos derechos son los mismos que tengo yo, que tiene usted, que tiene cualquier persona. Doctora, no sé si pudo leer la renuncia del doctor Gustavo Briones. Sí, la ley, el doctor Briones, que éticamente tuvo un comportamiento adecuado. En realidad el doctor Briones lo que hace es cumplir con su deber científico médico. Claro. El doctor Briones lo que dijo fue, miren, no se puede hacer un aborto porque estamos en un embarazo avanzado, por lo tanto no es un aborto, es un parto prematuro extremo. Y segundo, se negó a realizar el adelantamiento del parto prematuro. ¿Por qué? Porque se ponía en riesgo de vida, que fue lo que pasó al recién nacido. Y él argumenta, miren, en mi servicio hay 29 médicos que son objetores sobre 30. O sea que la gran mayoría de los médicos del servicio expresaron su voluntad de no realizar esas prácticas. Y además daba estadísticas de calidad, digamos, dentro de ese sanatorio allí en San Pedro, lo cual habla de que... O sea, que habla de una idoneidad médica. Exactamente. Ahora, yo pregunto, digo, hay 29 médicos que se oponen, hay uno que lo hace. Ahora, ¿quién le impone hacer semejante aberración? Y uno tiene que aceptar una barbaridad como esta del protocolo del IBE, que obliga a un médico que sabe que va a ser un desastre a tener que hacerlo. Esto es lo que yo no entiendo, doctora Paso. No, realmente, si usted me pregunta a mí, yo tampoco lo entiendo. Gracias a Dios, porque usted que sabe, mire, me imagina a mí. No, porque eso ya no es una cuestión médica. Mire, sobre esto podemos hablar sobre medicina, sobre ciencia, y lo que es realmente no hacerle un daño ni a la nena ni a la otra nena, a la que falleció. Exactamente. Pero después hay presiones que escapan a un análisis científico y racional. Yo no le puedo contestar eso porque, ¿sabe qué? Escapa a mi mente entender lo que pasó. Mire lo que le digo. O sea, realmente es una aberración de tal nivel que no le encuentro una motivación que justifica haber hecho lo que hicieron. Además, cuando con esperar un poco, se podría haber solucionado
el tema de las dos nenas. El daño psíquico estaba hecho, ya no era, digo, semana más, semana menos era lo mismo, pero había una vida más que han matado, Pero ¿no? había una vida más que realmente. Además, yo le hago esta pregunta, Tito. Nosotros que somos ciudadanos de este país, tenemos derechos. ¿Quién defendió los derechos de esa no nacida que tenía un tiempo de gestación tan avanzado? ¿Quiere decir que se puede obligar a nacer en cualquier momento a cualquiera, a cualquier ciudadano? La nena nació, por lo tanto, para la ley argentina, desde el momento del nacimiento, nadie puede negar que era un ser humano y que era una persona. La pregunta es, acá, ¿quién sería? Habrá que hablar con un abogado, obviamente, ¿no, doctora? Usted es médica, pero acá hay responsabilidad del gobernador, del Ministerio de Salud por el protocolo que no es claro y que obliga a hacer cosas aberrantes como esta. Y me parece que hay varios niveles acá de objeción a nivel legal como ciudadanos ante un caso como este. Yo lo que pienso, ¿sabe qué es? Que todos estos casos que nosotros estamos monitoreando nos obligan como país, como por nuestra querida República Argentina, a parar lo que se está haciendo y a analizar en profundidad los alcances de las medidas que se toman. Las medidas no pueden ser con presión y sin fundamentos científicos y sin fundamentos morales ni éticos. Acá en realidad hay que replantear ese protocolo, abolirlo y empezar a trabajar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ética y de acuerdo a la medicina. Doctora Elena Paso, muchas gracias por este momento, por su claridad, su precisión científica y moral que suman las dos y ayudan a mirar este tema con la necesaria precisión. Y bueno, gracias a lo que está haciendo el Consorcio de Médicos Católicos, que además, según charlábamos con Raquel Bolton, pronto van a tener un programa aquí en Radio Grote también con nosotros para que puedan ayudar un poco más y estar presentes en los medios, porque como los medios tratan de cerrar estas opiniones a lo que ellos creen que es la única verdad, bueno, Radio Grote quiere llegar para quedarse también para mostrar que hay otra verdad y que a lo mejor es la que creemos nosotros es la verdad. Así que, doctora, por supuesto la tendremos seguido acá en la radio, me imagino. Bueno, muchas gracias. Un beso grandote, y mis oraciones. Y lo que pueda ser útil. Gracias y mis oraciones por su trabajo, Elena, un beso grande. Gracias. La doctora Elena Paso es miembro del Consorcio de Médicos Católicos, médica, y nos estaba ayudando a ver este desastre que han hecho allí en Jujuy. Bueno, nos estamos yendo. Antes de irme quiero destacar que mañana, 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, es un día importante porque un 2 de febrero, hace muchos años, un sacerdote redentorista que era muy joven, crea el primer círculo católico de obreros en el marco de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Teníamos prevista una comunicación con un cura de la Candelaria, pero no logramos establecer el contacto telefónico, así que igual no nos quedaba tiempo. Pero sí, bueno, saludamos a todos los círculos adelantados, aunque seguramente el lunes vamos a hablar de esto con algunos amigos para ver cómo festejaron, qué festejaron, por qué festejaron y para qué festejaron. En un año importante, porque además este año van a estar con una radio propia. Mirá vos, Grote tuvo un diario, la Federación ahora tiene una radio. Y además la semana que viene, dentro de los festejos, comienza el programa del señor Daniel Macañone. Diálogo político. Sí, señor. Recordamos día, hora, Daniel. Recordamos el miércoles 6, 20 horas, y me preguntaste por la propuesta, ¿no? Sí, señor. Una de las propuestas que tenemos es constituir una asamblea permanente del diálogo sociopolítico. Bien, como la asamblea permanente de los derechos humanos, construir una asamblea permanente en el país que esté conformado por intelectuales, por políticos, por la sociedad civil, que se llame Asamblea Permanente del Diálogo Sociopolítico. Habrá que escuchar el miércoles a las 20 horas, entonces, mira, Conti dice, buena. La verdad que es interesante. Yo creo que o nos juntamos a hablar y a ver cómo mejoramos las cosas, o esto no tiene futuro. Primero nos juntamos a hablar con actitud de conversar, y segundo, después busquemos la manera lógica de hacerlo, con árbitro, ¿no? Que sea una cosa más... ¿Ya sabés algún invitado para el miércoles?
creo que... O como todos los periodistas manejamos en las últimas 24 horas para estar acorde a la realidad. Me parece que no voy a invitar a nadie. Bueno, entonces nos vamos a escuchar a Daniel Macagnoni. Tengo un colaborador que es periodista que se llama Gerardo González, que dialoga conmigo cuando no quiere No venir. es el gobernador de Jujuy. Por ahora no. Bueno. Vamos a más adelante si lo promocionamos. No, por favor, si no ya le estábamos iniciando demanda por la muerte de Esperanza. Así que bueno, el señor Daniel Macagnoni con Gerardo González, periodista que lo va a acompañar en este diálogo político en las dos radios, en esta 94.9, Radio Las Naciones de las Naciones Unidas, y también en Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros para los trabajadores, esta radio que usted puede tener en sus teléfonos. Recuerde, si ya la tiene, bárbaro. Si no la tiene, agarre su teléfono, vaya al Play Store, vaya a la tienda del iPhone, busque Radio Grote, así como suena, Grote, Radio Grote, aprieta, le va a aparecer instalar, usted aprieta ahí instalar, no le ocupa espacio y tiene la mejor música 24 horas y muy buenos programas que se van incorporando, y además me tendría que aguantar a mí, pero los otros programas son buenos. Pero digo, los demás son buenos. Este lo aguantan, y si lo quieren seguir aguantando, lo repetimos a las 5 de la tarde, lo repetimos a las 9 de la noche. Y el de Daniel Macagnoni, y después el miércoles Daniel les va a decir qué día lo vamos a repetir también, porque además se lo vamos a repetir. Y ahora viene el señor Jorge Conti, que también siguen las dos radios en duple, vio como de a poco vamos sumando amigos, sumando amigos, y otros que se van a ir incorporando, que estamos hablando, pero claro, enero era un mes complejo, vio, mucha gente de vacaciones, algunos de vacaciones, otros no, pero entonces me decían, bueno, en febrero hablamos, y en febrero hablamos. Febrero decía Saer, Juan José Saer decía que febrero era un mes irreal. Mirá vos. Y bueno, pero para nosotros va a ser muy real, tenemos que sentar bases, así que para nosotros va a ser real. Daniel Martín estaba full con Leo Rago y con Daniel del Cerro, preparando ya el estudio de Radio Grote, trabajando a fuerte, y por supuesto con Mónica Lerose y el amigo Oscar Compañucci. Aquí vamos a ver si hablamos el lunes con Oscar para que hablar de esta fundación, este aniversario de la fundación de los Círculos Católicos de Obreros. Por mi parte le digo gracias. Daniel, gracias. A vos, Tito. No se dice suerte, pero yo te digo suerte, mis oraciones por tu trabajo. Yo te deseo con mis oraciones lo mejor y que sea un excelente programa como todos los que has hecho, más otras propuestas que seguramente tendrás entre manos para ir sumando aquí en esta Radio Grote que viene para hacer un poco de lío. Y ahora con esta asamblea como dijo el Papa, hagan lío, dijo el Papa. Esa es la idea. Pues es que una de las cosas que... ¿Me da un minuto? Una de las cosas que fue muy motivante en el viaje, el Papa se encuentra con una abuela de 90 años, 92, y que tenía un gorro tipo papa, una especie de mitra, y un cartel que decía, las abuelas de 90 también hacemos lío, y el Papa la comentó y la nombró, lo dijo, porque la verdad que le encantó. Dice, una señora grande, me dijo que tenía 92 años, las abuelas también hacemos lío, o sea que vamos a hacer lío todos. No es cosa de los jóvenes, Daniel Macagnoni. Exacto. Cada uno el que pueda. Un poquito de lío vamos a hacer. Buen lío, es el que la Argentina necesita, un lío que tenga que ver con la fe, con la solidaridad, con la esperanza. Nos vamos, Dios mediante, el lunes, mañana los espero en Claves para un Mundo Mejor, con toda la Jornada Mundial de la Juventud y el viaje del Papa a Panamá. Este Papa que no para, porque el domingo termina el Ángelus, se toma un avioncito y se va a Abu Dhabi a un encuentro con el mundo musulmán. Yo no sé cómo no está agotado. Tiene 82 años don Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. 5 días en Panamá que yo de verlo estaba reventado. Llegó, trabajó los 4 días, sigue trabajando, el domingo se toma otro avión, se va a Abu Dhabi y ahí nos va a tener 2 días fáciles. Van a ser 2 días donde va a tener que estar atento a cada palabra, a cada gesto, a cada momento, y el calor, tanto en Panamá como en Abu Dhabi. Así que bueno, y las tormentas de arena ni le cuento. Este es el Papa Francisco, ese que acá en Argentina todavía no entendemos, ni sabemos de qué habla, gracias a que algunos amigos de la trompetita se encargan de bajarle los decibeles. ¿Y saben qué? Hay que rezar más por el Papa, hay que escucharlo más al Papa, y ¿saben lo mejor que nos estaría yendo? Si pudiéramos escucharlo e implementar las cosas que él está proponiendo al mundo. Lo valora el mundo, y acá en Argentina creemos que el tipo no hace nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Así somos, pero Daniel, a lo mejor vos con tu asamblea podés lograr algo. Y el Papa propone el diálogo. Exactamente, así que bueno, buen programa el miércoles, lo escucha Daniel, y nosotros nos encontramos el lunes, pasadito el mediodía, con Daniel Martín, con el señorita Micaela Martín, y ahora no se vaya, llega al dúplex el maestro
Jorge Conti con todo su equipo, con el amigo Disandro, con Julio Ricardo y por supuesto con cantidad de invitados. Gracias y Dios mediante, acá hasta el lunes. Solo queda